Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes con un expediente sumamente impactante y sensacional que romperá todos los esquemas en el mundo del espectáculo y les hará olvidar todo lo que creían saber desde el primer segundo en que lo escuchen. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos de la gigantesca mentira que se ocultó durante años sobre Barduk y el Zinzangu, la pareja más grande de todos los tiempos y cuyos nombres sus fanáticos jamás dejan de mencionar ni un solo segundo. Esa verdad impactante detrás de estas dos grandes estrellas que, en cada oportunidad que tenían, destruían las esperanzas de sus seguidores diciendo no volveremos a estar juntos nunca más. Nuestra colaboración quedó en el pasado, finalmente salió a la luz, amigos. Esta información de inteligencia tan impactante que obtuve de los rincones más profundos de los camerinos y de mis fuentes más confiables que leyeron las cláusulas de esos contratos ocultos logró crear prácticamente un terremoto en las redes sociales, alterando toda la agenda de inmediato. Mientras todo el mundo pensaba que se habían levantado muros infranqueables entre ellos, ¿qué dirían si les cuento que esa palabra jamás era en realidad solo una máscara profesional utilizada para ocultar la gran tormenta que se vivía detrás? Si ustedes también sienten curiosidad por el trasfondo de esta impactante, misteriosa y desestabilizadora gran operación de revelación que reescribirá toda la historia de la farándula, pasemos rápidamente a nuestro vídeo para profundizar en los detalles, amigos. Por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta para apoyarme. Regresemos a aquellas declaraciones tan tajantes en las que comenzó todo, es decir, al trasfondo de aquellos viejos tiempos en los que Bar y el Zin se paraban frente a la prensa a hacer juramentos diciendo nuestro proyecto terminó, nunca más volveremos a hacer un trabajo juntos. Según la información que recibí de mis fuentes de representación de alto nivel y de producción metidas en lo más interno del sector, estas duras declaraciones no se hicieron en realidad por voluntad propia de los dos actores, sino que fueron una gran obligación bajo el peso de las gigantescas presiones de patrocinio y matrimoniales de la época. En aquel periodo en que terminó la serie Te alquilo mi amor, esa energía tan inmensa entre ambos y la intensa presión del público sobre ellos llegaron al punto de bloquear prácticamente sus vidas privadas y el manejo de sus carreras. Las compañías productoras y los anunciantes les hicieron firmar cláusulas contractuales muy severas bajo el argumento de que, a menos que se separaran los nombres de estas dos figuras, no podrían convertirse en grandes estrellas individuales. Expresándolo como lo diría la gente común, amigos, esa frase de nunca más que le rompió el corazón a los fanáticos durante años era en realidad el escudo más grande de esos contratos de miles de millones y de esos juegos de carrera que se manejaban por detrás. Ese tono frío con el que Barduk cortaba el tema cada vez que le acercaban un micrófono diciendo esa página ya se cerró, y la forma similar en que el Zinzangu despachaba el asunto, se debían en realidad a la obligación de mantenerse fieles a esas cláusulas de confidencialidad de los contratos. Sin embargo, según la última información filtrada, el plazo de esos estrictos contratos finalmente expiró por completo a partir de este año y el veto legal sobre ambos actores se ha levantado de forma oficial. El hecho de que ambos Starlar dejaran de lado esa actitud rígida y fría mutua apenas terminó el contrato para comenzar a enviarse mensajes cálidos de nuevo. Por supuesto que no pasó desapercibido para los detectives de la farándula. Resulta que durante todos esos años en los que dijeron jamás, estuvieron siguiendo en secreto los proyectos del otro, enviándose mensajes de felicitación y contando prácticamente los días para que se levantaran los obstáculos legales. El hecho de que dos grandes actores expresen de esta manera sus verdaderos sentimientos y su nostalgia profesional apenas se liberaron de esas pesadas cadenas causó, en el sentido literal de la palabra, un efecto de shock en el mundo del espectáculo. Según las afirmaciones de los testigos presenciales y de algunos responsables de producción de alto nivel que trabajaron con ambas estrellas en ese periodo, Bar y el Zin en realidad nunca se sintieron incómodos de trabajar juntos, sino todo lo contrario, extrañaban muchísimo esa energía. Hablando como habla la gente común, amigos, hay una magia de pantalla tan inmensa entre ellos que el hecho de que quisieran destruir esa magia con sus propias manos iba en contra de todas las reglas de la lógica. Tras la filtración de esta impactante verdad comenzó prácticamente una ola de despertar en los foros de fanáticos y en las redes sociales, y la gente empezó a hacer publicaciones diciendo, nosotros sabíamos que estaban mintiendo, esa luz en sus ojos nunca se apaga.
Esta situación dejó de ser una simple declaración obligatoria de dos antiguos compañeros de elenco y se transformó en el documento más neto y concreto de cómo todos los medios de comunicación fueron engañados durante años con un gran juego. Cuando esta enorme verdad profesional detrás de la famosa mentira del Hamas de Bar Yeltsin se difundió por los pasillos, la prensa de espectáculos se concentró de inmediato en el bando de Gupse Ozai, la esposa con la que Bar Arduk está casado, como era de esperarse. Mientras estas afirmaciones causaban tormentas en las redes sociales, se rumorea que Gupse desató una crisis gigantesca en casa al enterarse del fin de estos contratos ocultos y del levantamiento de los obstáculos legales de su esposo. Según información filtrada de su entorno cercano, Gupse enfrentó a Bar de forma muy dura y con medidas radicales diciéndole: ¿acaso te van a volver a vincular con ella ahora que terminó el contrato? ¿Por qué sale a la luz esta mentira precisamente ahora? Mientras los fanáticos de Gupse intentan normalizar la situación en las redes tratándola como un asunto del pasado inflado innecesariamente, los seguidores de El Bar defienden que las verdades tienen la bonita costumbre de salir a la luz tarde o temprano. Esta situación dejó de ser un chisme ordinario de la farándula y ya se transformó en un caos tremendo en las redes donde dos enormes bandos de fanáticos se declararon la guerra mutuamente. La otra impactante afirmación detrás de escena es que, tras la ruptura de esta regla del nunca más, ambos actores ya se habrían reunido en una cena secreta para planificar el futuro, amigos. Según los rumores, Bar y Yeltsin llevaron a cabo una reunión cara a cara en un lugar muy exclusivo para celebrar el fin de esas estrictas prohibiciones y pagar esa gran deuda que sienten que tienen con sus seguidores. Se comenta en los pasillos que en esta cena secreta, a la que los representantes se sumaron a último momento, pusieron sobre la mesa un proyecto de amor de gran presupuesto que les ofreció una famosa plataforma digital y prácticamente se dieron el apretón de manos en principio. El hecho de que dos personas destruyan en una sola noche esa imagen rígida del Hamas que cargaron por años y den este paso que emociona a sus fanáticos es un ejemplo de gran valentía que no habíamos visto en mucho tiempo en la farándula. Resulta que detrás de esos días tan alegres y llenos de vida que ha mostrado Yeltsin últimamente se escondía el hecho de que este gran secreto profesional que guardó por años finalmente se liberó. Hablando como habla la gente común, amigos, esta situación realmente alcanzó un nivel que le pasa el trapo, de manera oficial, a las series de productoras e intrigas de más alto presupuesto que vemos en la televisión. Imagínense, toda Turquía piensa que ustedes se odian o que no quieren volver a verse las caras nunca más, pero en realidad guardan silencio debido a cláusulas contractuales gigantescas y se preparan para un regreso que sacudirá al mundo en cuanto venza ese plazo. Uno realmente se asombra al pensar en esa lealtad profesional y actitud protectora que mostró Bar al mantener esa postura tan fría y distante durante tantos años. Un hombre que arriesga su carrera, su matrimonio y todas las posibles y duras campañas de linchamiento con la revelación de esta verdad demuestra que le da un valor increíble al amor puro de sus fanáticos. El hecho de que Yeltsin también rompa su silencio en este proceso dando pasos que confirman esta misteriosa verdad es la prueba más clara de que su relación y colaboración ha evolucionado hacia una nueva era. La difusión de los detalles de esta impactante operación de revelación del Hamas creó prácticamente el efecto de una revolución en la legendaria comunidad de fanáticos de El Bar en las redes sociales y revolucionó todas las plataformas. Miles de fanáticos que han creído durante años que estas dos figuras jamás tuvieron un mal sentimiento el uno hacia el otro y que había algo más detrás de esas palabras ahora dan vueltas de victoria en todos los medios con esta verdad. En Twitter e Instagram ya se empezaron a compartir excelentes ediciones que comparan aquellas viejas entrevistas donde decían nunca más con sus cálidas declaraciones actuales, acompañadas de músicas muy irónicas y alegres. Los fanáticos hacen publicaciones entre lágrimas de felicidad diciendo, se los dijimos, hasta su Hamas era un juego. Esa atracción mutua tan inmensa nunca terminó ni terminará. El hecho de que la gente se conecte con tanto amor y pasión a esta gran verdad y a la posibilidad de volver a empezar es la muestra más neta de que tan determinante es el poder de las masas en el mundo del espectáculo. Al profundizar un poco más en el tema, la pregunta de por qué esta verdad sobre el Hamas de Bar y Yeltsin se filtró precisamente ahora, es decir, en este periodo en que ambos actores buscan nuevos rumbos en sus carreras, también continúa rondando en las cabezas, amigos. Quizás ambos actores, tras pasar años bajo el peso de esos contratos tan estrictos,
comprendieron con mucha claridad que nada pudo llenar el lugar de ese amor puro e inacabable de sus fanáticos y de sus energías compartidas. A veces, aunque uno alcance los mayores éxitos individuales y gane las sumas de dinero más altas, extraña el sabor de esa sinergia conjunta del pasado que arrastró al mundo entero. Elfin y Bar también comprendieron muy bien que, tras ese gran periodo de madurez que vivieron en sus propios mundos interiores, era momento de sentarse juntos de nuevo en ese trono en el corazón de sus fanáticos. Esta verdad impactante que parece inoportuna pero que rompe todos los esquemas es en realidad un acto de fidelidad y la exteriorización de una gran nostalgia hacia los viejos y glamorosos días de las pantallas. Queridos amigos, por ahora hemos llegado al final de este emocionante y sensacional expediente especial en el que levantamos el telón de fondo de las impactantes verdades detrás de la famosa mentira del nunca más de Bar Arduk y Elfin Sangu. Creen que Bar y Elfin le deben un nuevo y gigantesco proyecto a sus fanáticos por haberles ocultado esta verdad durante tantos años. ¿Podrá este gran regreso conquistar de nuevo el mundo de la televisión? No olviden de ninguna manera compartir sus propias teorías, pensamientos y sus sentimientos sobre esta gran operación de revelación conmigo en la sección de comentarios, participando en esta gigantesca discusión. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final con gran curiosidad, entusiasmo y con un emocionante palpitar del corazón. Manténganse al tanto del canal para no perderse las noticias más calientes, secretas e impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular, para levantar el telón de un nuevo misterio y de una impactante verdad de la farándula. Hasta luego amigos, manténganse con amor y con el espectáculo.